Las autoridades declaran victoria total sobre el cartel. ¡Cayó el capo narco! No, esto no puede estar pasando. Estamos perdidos. El 2 de diciembre de 1993, en Medellín, el silencio tenso de una ciudad acostumbrada al miedo se rompe con una ráfaga de disparos que marcaría el fin de una era. En el tejado de una casa común, lejos de los lujos y del poder que alguna vez definieron su imperio, cae Pablo Escobar, el hombre que pasó de ser el criminal más temido del mundo a una figura casi mítica, rodeada de versiones contradictorias, secretos enterrados y verdades incómodas, porque lo que ocurrió en esos últimos minutos no encaja completamente con la historia oficial, y es ahí donde todo se vuelve más oscuro, más polémico, más inquietante. ¿Realmente fue abatido por las fuerzas del Estado o decidió quitarse la vida para no ser capturado? ¿Hasta qué punto el gobierno, agencias internacionales e incluso enemigos en las sombras manipularon los hechos para cerrar el capítulo a su manera? ¿Y qué papel jugaron grupos clandestinos como aquellos que operaban fuera de la ley pero con objetivos similares? Porque mientras el mundo celebraba la caída del llamado rey de la cocaína, lo que realmente se sellaba era un acuerdo silencioso entre intereses mucho más grandes, una verdad que rara vez se cuenta completa y que cambia totalmente la forma en la que entendemos su final. Y si crees que ya conoces esta historia, lo que estás a punto de ver podría hacerte cuestionarlo todo. Así que antes de continuar, suscríbete ahora porque este tipo de contenido ayuda a que el algoritmo de YouTube recomiende investigaciones profundas y sin filtros como esta. Dale like para que más personas descubran lo que muchos prefieren que permanezca oculto. Y si quieres apoyar aún más este canal para seguir revelando historias como esta, puedes hacerlo con un super thanks. Y si no puedes, no pasa nada. Deja en los comentarios qué es lo que más te sorprende de este caso, porque tu interacción también impulsa este contenido. Quédate hasta el final porque la última revelación no solo es impactante, podría cambiar completamente tu percepción sobre cómo realmente cayó Pablo Escobar. El 2 de diciembre de 1993 amaneció como cualquier otro día en Medellín, una ciudad que durante años había aprendido a convivir con el miedo, con el sonido lejano de explosiones, con el eco de disparos que se mezclaban con la rutina diaria, pero aquella mañana había algo distinto en el aire, una tensión invisible que parecía anticipar que algo grande estaba a punto de ocurrir, aunque nadie podía imaginar que sería el final de una era marcada por sangre, poder y terror, porque en algún lugar de la ciudad, oculto entre casas comunes, techos desgastados y calles aparentemente tranquilas, se encontraba el hombre que había puesto en jaque a todo un país, Pablo Escobar, el mismo que durante años había burlado a gobiernos, comprado voluntades, desafiado a las autoridades y construido un imperio que parecía indestructible, pero ese día todo estaba a punto de cambiar. Y no por una gran traición, ni por un error estratégico complejo, sino por algo tan humano como peligroso, algo que incluso el hombre más poderoso no pudo evitar, el deseo de escuchar la voz de su familia, una llamada que duró apenas unos minutos, pero que fue suficiente para que quienes llevaban meses siguiéndole el rastro finalmente encontraran lo que tanto buscaban, una señal, una ubicación, un punto exacto en el mapa que confirmaba que el fantasma al que perseguían era real, estaba allí, respirando, escondido, vulnerable. Y en cuestión de segundos, la maquinaria que llevaba tanto tiempo en marcha comenzó a moverse con una precisión casi perfecta. Los equipos de rastreo triangularon la llamada, los agentes se movilizaron, las órdenes se dieron sin margen de error, porque sabían que esa oportunidad no se repetiría fácilmente. Escobar había escapado demasiadas veces, había sobrevivido a operativos, a traiciones, a guerras internas, pero esta vez era diferente. Esta vez estaba acorralado, aunque él aún no lo sabía, dentro de aquella casa aparentemente insignificante, donde intentaba pasar desapercibido mientras hablaba con su hijo, aferrándose a un instante de normalidad en medio del caos que había sido su vida durante los últimos años, una vida marcada por la persecución constante, por la paranoia, por la desconfianza incluso hacia los más cercanos, porque el hombre que alguna vez dominó el narcotráfico mundial ahora vivía escondido, moviéndose de un lugar a otro, dependiendo de un círculo cada vez más reducido de personas, viendo cómo su imperio se desmoronaba pieza por pieza,
cómo sus aliados desaparecían, eran capturados o simplemente decidían abandonarlo, pero aún así, seguía creyendo que podía resistir, que podía encontrar una salida, que podía escapar una vez más, como tantas otras veces lo había hecho, sin saber que el tiempo ya se había agotado, que la cacería había llegado a su punto final, que cada segundo que pasaba lo acercaba más a un destino inevitable, y entonces ocurrió, el momento en que la calma se rompe de forma violenta, el instante en que los primeros disparos rasgan el silencio, un sonido seco, contundente que se expande por las calles cercanas, alertando a quienes estaban alrededor y marcando el inicio de los últimos minutos de uno de los hombres más temidos del mundo. Dentro de la casa, la reacción es inmediata. No hay tiempo para pensar, solo para actuar. Escobar sabe que lo han encontrado, lo siente, lo entiende en una fracción de segundo, y su instinto le dice lo único que ha sabido hacer durante años: huir, escapar, moverse rápido antes de que sea demasiado tarde. Pero esta vez no es igual, porque afuera no hay improvisación, no hay errores. Hay un operativo coordinado, hombres armados rodeando el lugar, cerrando todas las posibles salidas, subiendo por las escaleras, tomando posiciones, acortando distancias, mientras el sonido de los disparos se vuelve cada vez más intenso, más cercano, más inevitable. Y entonces lo vemos. El hombre que durante tanto tiempo fue intocable, corriendo por los pasillos, subiendo hacia el tejado, buscando una salida que ya no existe, moviéndose con desesperación, con una mezcla de miedo y determinación, sabiendo en el fondo que esta vez es diferente, que esta vez no hay túneles secretos, ni rutas de escape, ni aliados esperando para ayudarlo. Solo hay segundos que se agotan y decisiones que deben tomarse en medio del caos. Y al llegar al tejado, el escenario es casi simbólico. Una casa común en un barrio cualquiera, un lugar que no refleja en absoluto la magnitud del hombre que intenta escapar desde allí, porque no hay lujos, no hay signos de poder, solo paredes simples, techos de teja y un cielo abierto que se convierte en testigo del final, y mientras intenta moverse entre los tejados, los disparos continúan, cada uno más cerca, cada uno reduciendo aún más las posibilidades, cada uno marcando el ritmo de un desenlace que parece inevitable, y es en ese momento donde la historia comienza a volverse difusa, donde los relatos empiezan a dividirse, donde la verdad se mezcla con versiones, porque aunque oficialmente se dice que fue abatido por las fuerzas de seguridad, hay quienes sostienen que el disparo final no vino de ellos, sino de él mismo, una decisión tomada en el último instante, una forma de evitar la captura, de mantener el control incluso en el final, de cumplir con una idea que había repetido en varias ocasiones, que prefería morir antes que ser arrestado, y esa duda, ese pequeño detalle, es lo que transforma este momento en algo más que una simple operación exitosa, lo convierte en un misterio que sigue generando preguntas hasta el día de hoy, porque no se trata solo de cómo murió, sino de lo que representaba su muerte, el fin de una era de terror, sí, pero también el reflejo de un sistema que permitió que alguien como Pablo Escobar alcanzara tal nivel de poder, de influencia, de control. Y mientras su cuerpo quedaba tendido en aquel tejado en Medellín, el eco de los disparos se desvanecía lentamente, dando paso a un silencio diferente, uno que no estaba cargado de miedo inmediato, sino de una extraña mezcla de alivio, incredulidad y preguntas sin respuesta, porque aunque el hombre había caído, la historia que lo rodeaba estaba lejos de terminar, y lo que ocurrió en esos últimos minutos, en ese breve pero intenso lapso de tiempo, sigue siendo objeto de debate, de análisis y de reconstrucción, como si el mundo se resistiera a aceptar que un personaje tan grande, tan temido, tan influyente, pudiera tener un final tan humano, tan caótico y tan lleno de incertidumbre. Para entender cómo cayó Pablo Escobar, hay que retroceder a una época en la que su nombre no solo inspiraba miedo, sino también una especie de fascinación peligrosa, una mezcla de admiración y terror que recorría cada rincón de Colombia, especialmente en Medellín, donde su figura se convirtió en algo más que la de un simple criminal. Era un símbolo de poder absoluto, de riqueza sin límites y de una violencia capaz de doblegar incluso a un estado entero, porque en los años 80,
Escobar ya no operaba en las sombras como muchos otros narcotraficantes. Él había cruzado una línea que pocos se atrevían siquiera a imaginar. Había transformado el narcotráfico en una estructura casi industrial, controlando el cartel de Medellín con una precisión y brutalidad que le permitían mover toneladas de cocaína hacia Estados Unidos de manera constante, generando cifras tan astronómicas que parecían irreales. Miles de millones de dólares fluyendo a través de rutas clandestinas, sobornos estratégicos y redes que se extendían mucho más allá de las fronteras colombianas. Pero el dinero, aunque era el motor de todo, no era lo único que definía su poder, porque Escobar entendía algo fundamental, que el verdadero control no se lograba solo con riqueza, sino con influencia, y esa influencia se construía comprando voluntades, infiltrándose en las instituciones, convirtiendo a políticos, policías y jueces en piezas de su propio juego, creando una red de corrupción tan profunda que, en muchos casos, era imposible distinguir dónde terminaba el Estado y dónde comenzaba su imperio, y cuando el dinero no era suficiente, cuando alguien se resistía, cuando aparecía un obstáculo que no podía ser negociado, entonces entraba en escena la otra cara de su estrategia, la violencia, una violencia calculada, despiadada, diseñada no solo para eliminar enemigos, sino para enviar mensajes claros, contundentes, imposibles de ignorar, porque cada asesinato, cada atentado, cada bomba tenía un propósito más allá del acto en sí. Era una demostración de poder, una advertencia para todos aquellos que consideraran oponerse, y así, poco a poco, el país entero comenzó a vivir bajo una sombra constante, una sensación de inseguridad que se filtraba en la vida cotidiana, en las calles, en los hogares, en las decisiones más simples, porque en cualquier momento, en cualquier lugar, podía estallar una bomba, podía ocurrir un secuestro, podía ejecutarse un asesinato selectivo, y lo más inquietante no era solo la frecuencia de estos actos, sino la aparente impunidad con la que se llevaban a cabo, como si no hubiera consecuencias, como si las reglas normales no aplicaran, como si Escobar hubiera creado su propio sistema donde él dictaba las leyes, y en medio de todo esto, mientras el país intentaba resistir, mientras las autoridades buscaban formas de enfrentarlo, él no se ocultaba como cabría esperar. No vivía en constante fuga en esos primeros años. Al contrario, se mostraba, aparecía, construía una imagen pública que desafiaba toda lógica, financiando proyectos, regalando dinero, construyendo viviendas para los más necesitados, ganándose el apoyo de sectores enteros de la población que lo veían no solo como un criminal, sino como alguien que, de alguna manera, les ofrecía oportunidades que el Estado no había sido capaz de brindarles. Y esa dualidad, esa combinación de benefactor y verdugo, de salvador y destructor, era lo que hacía su figura aún más compleja y peligrosa, porque no solo tenía poder económico y militar, también tenía legitimidad en ciertos círculos, un respaldo social que complicaba aún más cualquier intento de capturarlo o eliminarlo, y así mientras la violencia aumentaba y la presión internacional comenzaba a crecer, especialmente desde Estados Unidos, que veía en él a uno de los principales responsables del flujo masivo de cocaína hacia su territorio, Escobar seguía operando con una confianza casi absoluta, convencido de que siempre encontraría una forma de salir adelante, de negociar, de escapar, de imponerse, porque hasta ese momento cada desafío había sido superado, cada amenaza había sido neutralizada, cada intento de detenerlo había fracasado, alimentando una sensación de invencibilidad que no solo percibían los demás, sino que él mismo había interiorizado profundamente, creyendo que realmente era intocable, que las reglas no aplicaban para él, que podía seguir expandiendo su imperio sin enfrentar un final real, sin darse cuenta de que precisamente esa confianza, esa certeza de estar por encima de todo, era lo que poco a poco comenzaba a construir el camino hacia su caída, porque cuanto más grande se volvía su poder, más visible se hacía, más enemigos generaba, más imposible resultaba sostener un equilibrio que ya estaba al borde del colapso, y en ese contexto, en ese escenario cargado de tensión, violencia y excesos, se empezaban a sembrar las semillas de un desenlace que, aunque aún parecía lejano, ya era inevitable. Sin embargo, todo imperio, por más sólido que parezca, tiene un punto de quiebre,
un momento en el que las grietas comienzan a hacerse visibles, y en el caso de Pablo Escobar ese momento llegó cuando tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo, enfrentarse directamente al Estado de Colombia, no desde las sombras, no mediante intermediarios, sino de forma abierta, desafiando su autoridad, atacando sus instituciones y declarando una guerra que no podía ganar a largo plazo, aunque en ese instante él aún creyera lo contrario, porque durante años había logrado manipular el sistema, doblar voluntades y evadir consecuencias, pero al convertir el conflicto en algo frontal, inevitablemente obligó a que la respuesta fuera igual de contundente, y esa respuesta no tardó en llegar, impulsada no solo por la presión interna de un país cansado de la violencia, sino también por la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, que veía en Escobar no solo a un criminal local, sino a una amenaza directa para su seguridad y estabilidad, alguien que estaba inundando sus calles con droga y desafiando abiertamente cualquier intento de control. Y fue precisamente esa combinación de factores la que llevó a la creación de una de las fuerzas más decisivas en esta historia, el Bloque de Búsqueda, una unidad élite diseñada con un único propósito: encontrar y capturar a Escobar sin importar cuánto tiempo tomara ni cuántos recursos fueran necesarios. Un grupo compuesto por agentes altamente entrenados, con acceso a tecnología, inteligencia y apoyo internacional, que comenzó a operar con una determinación que Escobar no había enfrentado antes, porque ya no se trataba de operativos aislados o intentos esporádicos. Era una cacería constante, metódica, obsesiva, que poco a poco iba cerrando el cerco, pero lo que muchos desconocen es que esta persecución no se desarrollaba únicamente bajo las reglas oficiales. No era solo una lucha entre el Estado y un narcotraficante, porque en las sombras, lejos de los titulares y de los discursos públicos, estaba surgiendo otro actor, uno mucho más ambiguo, más difícil de rastrear, más impredecible, un grupo que se hacía llamar los Pepes, personas perseguidas por Pablo Escobar, un nombre que por sí solo ya insinuaba su origen, su motivación y su nivel de resentimiento, porque estaba compuesto por antiguos enemigos, víctimas, rivales y actores que habían sufrido directa o indirectamente las consecuencias del poder de Escobar y que ahora veían en su caída no solo una necesidad, sino una forma de venganza, y a diferencia del Estado, que debía seguir ciertos protocolos y límites, este grupo no tenía restricciones, operaba con una lógica completamente distinta, utilizando la misma violencia que Escobar había empleado durante años, pero dirigida ahora contra su propia estructura, contra sus aliados, contra sus propiedades, contra todo lo que formaba parte de su imperio, destruyendo sistemáticamente los pilares que lo sostenían, quemando casas, ejecutando colaboradores, filtrando información, sembrando el miedo dentro de la misma red que antes parecía impenetrable, y ese factor, esa presión paralela, comenzó a generar un efecto devastador, porque Escobar no solo tenía que preocuparse por el bloque de búsqueda, visible, organizado, constante, sino también por un enemigo invisible, impredecible, que podía atacar en cualquier momento, en cualquier lugar, sin previo aviso, y fue en ese escenario donde la dinámica cambió por completo, porque el hombre que durante años había sido el cazador, el que imponía las reglas, el que decidía quién vivía y quién moría, comenzó a experimentar algo que hasta entonces le era ajeno: la sensación de ser la presa, de estar constantemente en peligro, de no poder confiar plenamente en nadie, de tener que moverse sin descanso, cambiando de escondite una y otra vez, reduciendo su círculo de confianza hasta niveles mínimos, aislándose progresivamente, mientras veía cómo su imperio se desmoronaba pieza por pieza, cómo sus recursos disminuían, cómo sus aliados desaparecían o cambiaban de bando, y en medio de esa presión constante, de ese desgaste acumulado, comenzaron a aparecer los errores, pequeños al principio, casi imperceptibles, pero cada vez más frecuentes, más significativos, porque ya no era el estratega frío, calculador, que analizaba cada movimiento con precisión milimétrica. Ahora era un hombre cansado, acorralado, emocionalmente afectado, tomando decisiones bajo estrés, reaccionando en lugar de anticiparse, y uno de esos errores, quizás el más humano de todos, fue el que terminaría sellando su destino.
La necesidad de mantenerse conectado con su familia, de escuchar sus voces, de sentir que aún había algo de normalidad en medio del caos, y para lograrlo recurría al teléfono, una herramienta que en otro contexto podría parecer insignificante, pero que en su situación se convertía en un riesgo enorme, porque cada llamada era una señal, cada conversación una oportunidad para ser localizado, y aunque intentaba ser cauteloso, reducir el tiempo, cambiar de lugar constantemente, la realidad es que la tecnología y la persistencia de quienes lo buscaban estaban avanzando más rápido que su capacidad de adaptación, y así lo que para él era un acto casi emocional, una conexión con lo poco que le quedaba de vida personal, se transformó en la pista más valiosa para sus perseguidores, porque las autoridades comenzaron a rastrear esas llamadas, a analizarlas, a triangularlas, a convertir cada segundo de comunicación en datos, en coordenadas, en posibilidades. Y poco a poco, sin que él lo percibiera completamente, el cerco se iba cerrando. Cada conversación lo acercaba un poco más a su final. Cada minuto al teléfono reducía las opciones, acortaba las distancias, alineaba las piezas de un rompecabezas que estaba a punto de completarse. Y así, en medio de esa tensión creciente, de esa sensación de que el tiempo se agotaba, se estaba construyendo el escenario perfecto para el desenlace, uno en el que ya no importaría cuánto poder había tenido, cuántas veces había escapado, cuántos enemigos había derrotado, porque esta vez la suma de todos esos factores, la presión del Estado, la persecución implacable, la traición desde las sombras y sus propios errores, convergerían en un único punto, marcando el principio del fin. Y así llegamos al punto inevitable, al instante en el que todas las piezas encajan, al 2 de diciembre de 1993 en Medellín, cuando la cacería más intensa de la historia reciente de Colombia estaba a punto de terminar, después de meses de persecución constante, de noches sin descanso, de movimientos calculados y errores acumulados, Pablo Escobar se encontraba en una situación que habría sido impensable años atrás, escondido, aislado, lejos del poder que alguna vez lo hizo intocable, reducido a moverse entre refugios improvisados, dependiendo de un círculo cada vez más pequeño, viviendo con la certeza de que cada día podía ser el último, y aún así, en medio de ese escenario cargado de tensión, tomó una decisión que marcaría el desenlace definitivo: llamar a su hijo, una acción que no era nueva, pero que en ese día específico se prolongó más de lo habitual, unos minutos de más que, en condiciones normales, no habrían significado nada, pero en ese contexto se convirtieron en la diferencia entre seguir huyendo o ser encontrado, porque mientras esa conversación ocurría al otro lado de la ciudad, los equipos del bloque de búsqueda estaban atentos, monitoreando señales, esperando cualquier indicio que les permitiera acercarse, y entonces sucedió. La llamada fue detectada, la señal comenzó a ser rastreada, triangulada con rapidez, con precisión, como si todos los esfuerzos anteriores hubieran estado conduciendo exactamente a ese momento, y en cuestión de minutos, lo que antes era incertidumbre se transformó en una ubicación concreta, un punto específico en el mapa que desencadenó una reacción inmediata, órdenes que se transmiten sin vacilación, unidades que se movilizan, vehículos que avanzan con urgencia, agentes que se preparan sabiendo que esta vez no puede haber errores, que esta vez están más cerca que nunca, y mientras tanto dentro de la casa la realidad comienza a cambiar de forma abrupta, porque el tiempo se agota, el margen de maniobra desaparece, y cuando los primeros indicios de la presencia policial se hacen evidentes, la reacción es instantánea, no hay espacio para la duda, solo para actuar. Escobar comprende en un instante que ha sido localizado, que el cerco se ha cerrado, y que la única opción que le queda es intentar escapar una vez más, como lo ha hecho tantas veces en el pasado, pero esta vez las condiciones son distintas, porque afuera no hay improvisación, hay un operativo organizado, un despliegue que cubre las posibles salidas, que reduce las alternativas, que avanza con determinación, y entonces comienza la secuencia final, una escena cargada de caos, de adrenalina, de desesperación. Escobar y su guardaespaldas se dirigen hacia los tejados, suben rápidamente, buscando ganar altura,
buscando una ruta que les permita desaparecer entre las construcciones, moverse de casa en casa, como en otras ocasiones, pero los disparos no tardan en comenzar, primero aislados, luego más intensos, rompiendo el silencio de la zona, generando un eco que se expande y convierte ese momento en algo imposible de ignorar. Los gritos se mezclan con el sonido de las balas, con el movimiento acelerado, con la tensión de saber que cada segundo cuenta, que cada paso puede ser el último. Y en medio de ese caos, la figura de Escobar, el hombre que durante años fue sinónimo de poder absoluto, aparece ahora corriendo, intentando sobrevivir, moviéndose entre los tejados con una urgencia que contrasta con la imagen de control que siempre proyectó, porque ya no hay estrategia a largo plazo. No hay planificación, solo instinto, solo reacción, solo el intento desesperado de evitar un final que parece inevitable, pero la presión es demasiado grande, las fuerzas están demasiado cerca, el cerco es demasiado estrecho, y entonces, en cuestión de segundos que parecen extenderse en el tiempo, todo llega a su punto máximo, los disparos finales, el momento en que su cuerpo deja de moverse, el instante en que el ruido se detiene de forma abrupta, dando paso a un silencio que resulta casi irreal después de la intensidad anterior, y allí, sobre el tejado de una casa común, queda tendido el cuerpo de Pablo Escobar, marcando el final oficial de una de las persecuciones más emblemáticas de la historia. Pero es precisamente en ese punto donde la historia deja de ser completamente clara y comienza a adentrarse en una zona más oscura, más ambigua, porque aunque la versión oficial indica que fue abatido por las fuerzas del orden, con el paso del tiempo han surgido dudas, testimonios, interpretaciones que ponen en cuestión ese relato, generando una incertidumbre que sigue vigente, porque algunos testigos y personas cercanas han sostenido que el disparo final no provino de los agentes, sino de él mismo, un acto deliberado, una decisión tomada en el último instante, coherente con algo que había expresado en varias ocasiones, que prefería morir antes que ser capturado, antes que enfrentarse a la humillación de una rendición, antes que perder el control sobre su propio destino. Y uno de los detalles más inquietantes que alimenta esta versión es la ubicación del disparo, cerca del oído, un punto específico que coincide con lo que él mismo había mencionado en el pasado, como si, incluso en ese momento final, hubiera seguido un plan propio, una última forma de afirmar su voluntad en medio de la derrota, y esa dualidad, esa coexistencia de versiones, es lo que convierte este clímax en algo más que un simple desenlace, lo transforma en un enigma, en una historia que no termina de cerrarse completamente, porque aunque el hecho es innegable, su muerte, las circunstancias exactas, el origen del disparo final, siguen siendo objeto de debate, de análisis, de reconstrucción, como si el mundo se resistiera a aceptar una única verdad, manteniendo vivo un misterio que añade una capa más de complejidad a la caída de un hombre cuya vida ya estaba llena de contradicciones, excesos y decisiones extremas. No hay planificación, solo instinto, solo reacción, solo el intento desesperado de evitar un final que parece inevitable, pero la presión es demasiado grande, las fuerzas están demasiado cerca, el cerco es demasiado estrecho, y entonces, en cuestión de segundos que parecen extenderse en el tiempo, todo llega a su punto máximo, los disparos finales, el momento en que su cuerpo deja de moverse, el instante en que el ruido se detiene de forma abrupta, dando paso a un silencio que resulta casi irreal después de la intensidad anterior, y allí, sobre el tejado de una casa común, queda tendido el cuerpo de Pablo Escobar, marcando el final oficial de una de las persecuciones más emblemáticas de la historia. Pero es precisamente en ese punto donde la historia deja de ser completamente clara y comienza a adentrarse en una zona más oscura, más ambigua, porque aunque la versión oficial indica que fue abatido por las fuerzas del orden, con el paso del tiempo han surgido dudas, testimonios, interpretaciones que ponen en cuestión ese relato, generando una incertidumbre que sigue vigente, porque algunos testigos y personas cercanas han sostenido que el disparo final no provino de los agentes, sino de él mismo, un acto deliberado, una decisión tomada en el último instante, coherente con algo que había expresado en varias ocasiones,
que prefería morir antes que ser capturado, antes que enfrentarse a la humillación de una rendición, antes que perder el control sobre su propio destino. Y uno de los detalles más inquietantes que alimenta esta versión es la ubicación del disparo, cerca del oído, un punto específico que coincide con lo que él mismo había mencionado en el pasado, como si, incluso en ese momento final, hubiera seguido un plan propio, una última forma de afirmar su voluntad en medio de la derrota, y esa dualidad, esa coexistencia de versiones, es lo que convierte este clímax en algo más que un simple desenlace, lo transforma en un enigma, en una historia que no termina de cerrarse completamente, porque aunque el hecho es innegable, su muerte, las circunstancias exactas, el origen del disparo final, siguen siendo objeto de debate, de análisis, de reconstrucción, como si el mundo se resistiera a aceptar una única verdad, manteniendo vivo un misterio que añade una capa más de complejidad a la caída de un hombre cuya vida ya estaba llena de contradicciones, excesos y decisiones extremas. La muerte de Pablo Escobar no fue simplemente el final de un hombre, fue el cierre de un capítulo que había marcado profundamente a Colombia, especialmente a Medellín, una ciudad que durante años vivió atrapada entre el miedo y la violencia, entre la incertidumbre y la supervivencia diaria, y aunque aquel 2 de diciembre de 1993 muchos sintieron que por fin algo terminaba, que una pesadilla llegaba a su fin, la realidad era mucho más compleja, porque lo que cayó ese día no fue el narcotráfico, no fue la estructura que lo sostenía, no fue el sistema que permitió que alguien como Escobar alcanzara un nivel de poder casi inimaginable. Lo que cayó fue una figura, un símbolo, el rostro más visible de un fenómeno mucho más grande, mucho más profundo, mucho más difícil de erradicar, y en ese vacío que dejó su ausencia, no tardaron en surgir otros nombres, otras organizaciones, otras formas de continuar con el mismo negocio, adaptándose, evolucionando, aprendiendo incluso de los errores que él había cometido, operando con menos exposición, con estrategias diferentes, pero persiguiendo el mismo objetivo, lo que demuestra que su caída, aunque significativa, no fue una solución definitiva, sino más bien una transformación del problema, un cambio de forma que permitió que todo continuara bajo nuevas reglas. Y es precisamente ahí donde surge una de las reflexiones más inquietantes, porque obliga a preguntarse si realmente fue derrotado en el sentido completo de la palabra, o si, de alguna manera, el sistema que lo combatió también contribuyó a perpetuar las condiciones que lo hicieron posible, y esa duda se vuelve aún más intensa cuando se analiza el momento final, ese instante en el que su vida terminó sobre un tejado en Medellín, porque aunque la versión oficial habla de una operación exitosa, de un enfrentamiento que concluyó con su muerte, las versiones alternativas, los testimonios, las interpretaciones que han surgido con el tiempo mantienen viva una pregunta que nunca ha sido completamente resuelta. ¿Fue realmente abatido por las fuerzas del orden o tomó la decisión final por sí mismo, eligiendo morir antes que ser capturado? Y esa posibilidad, la de un acto final de control en medio del caos, cambia completamente la forma en que se percibe su caída, porque transforma un desenlace impuesto en una decisión personal, en un último gesto de autonomía que encaja con la personalidad de alguien que siempre buscó imponer su voluntad por encima de todo, y sin embargo, incluso si esa versión fuera cierta, no elimina el hecho de que su mundo ya se había derrumbado antes de ese momento, que su imperio estaba destruido, que su red había sido desmantelada, que su capacidad de influir y controlar había desaparecido, lo que sugiere que, independientemente de cómo ocurrió exactamente su muerte, su derrota ya estaba en marcha, ya era inevitable, y aún así, el misterio persiste, porque la historia de Escobar nunca ha sido completamente lineal, nunca ha sido completamente clara, siempre ha estado rodeada de zonas grises, de contradicciones, de relatos que se superponen y se contradicen, como si la verdad misma se resistiera a ser completamente revelada. Y esa es quizás la razón por la que, décadas después, su figura sigue generando interés, debate, análisis, porque no se trata solo de lo que hizo, sino de lo que representa, de lo que revela sobre el poder, la corrupción, la desigualdad y las decisiones humanas llevadas al extremo.